Descargo de responsabilidad. Star Wars no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Darren trataba de controlar su incredulidad, tras una expresión serena, mientras se preguntaba cómo las cosas acabaron tan mal, porque en este momento, él estaba en un crucero de la República, camino a una muerte segura a manos del ejército separatista, pues los Jedis en su brillantes, decidieron que aún podían detener la guerra, si detenían la entrada de los dos ejércitos. Eso era de locos y no es de locos, pensó Darren. Él pensaba que era de locos porque conocía todo el contexto, sabía las razones de la guerra y conocía sus motivos. Los Jedis, en cambio, habían vivido un milenio de paz, no había habido conflictos serios que abarcaran toda la galaxia. Hacía 1000 años que nadie sabía lo que era una guerra y la gente olvida con facilidad. Los Jedi estaban convencidos de que esto aún podía solucionarse hablando, pues creían que la causa de la guerra era la discordia y los malos entendidos, pero la causa de esta guerra era el poder, y los beneficios, por lo que esta misión de paz en la que estaban ahora, estaba por convertirse en la primera sangre de esta guerra, y Darren, que lo sabía, solo se encogería de hombros, pues era inevitable, pero estaba el pequeño detalle de que él estaba en esta misión de paz, y sería esa primera sangre derramada, pues de alguna manera, el librarse del plan de Palpatine para matarlo, había terminado con él en otra situación de muerte, que no estaba destinada en específico a él, pero que de igual forma terminaría con su vida. «Fuerza, ¿estás conspirando en mi contra?», se preguntó Darren con pesar, porque desde que al fin había decidido qué hacer con su vida, sus planes se habían torcido una y otra vez, cuando se suponía que él no debería estar involucrado en estas cosas. Darren esperó la respuesta de la fuerza por un minuto, pero ésta se mantuvo neutra y en calma, a pesar de que su elegido estaba allí, pero la fuerza tampoco era que se preocupara mucho por el elegido, mantenerlo con vida parecía ser suficiente para ella, por lo que Darren, que estaba seguro de que iba a morir, debía procurarse su propia salvación, por lo que sin importarle nada, miró a Windu, que dirigía al grupo de Jedis. «Maestro, no estoy de acuerdo con esta misión», sentenció Darren, que estaba en el puente de un crucero de la República, junto a 3 maestros del Consejo Jedi que eran Windu, Plo Koon y Piel. El resto de cobardes, habían abordado los cruceros que iban a camino, con la excusa de examinar al ejército clon y detener su desarrollo. Windu lo miró con enojo, aún estaba molesto de que Darren les ocultara información. Darren no tenía tiempo para dar razones, ni para explicarle que si él hablaba directamente, se convertiría en el blanco de Palpatine, y su objetivo haciendo que Jango hablara por él, era alejar la mente del Sith de él. «Maestro, hay un ejército droide en Geonosis y muchas naves, que son acorazados, y que ya deben estar preparadas para nuestra llegada. El Senado no es confiable, hay separatistas por todos lados, nos dispararán en cuanto nos vean. Esta guerra no se puede evitar, porque está organizada por puros mercenarios, a los que solo les importan sus ganancias. Nosotros solo estamos en medio», explicó Darren con la esperanza de que dieran media vuelta y no arriesgaran su vida a lo tonto. «Míralo de esta forma, Padawan, si te encuentras con Dooku, podrás pedirle su autógrafo», dijo Windu con reproche y fingido humor. Él no se estaba tomando en serio sus palabras, no podía creer que les dispararían para comenzar una guerra en la que toda la galaxia perdería, eso era absurdo para los Jedis. «Maestro, Dooku debe estar muy enojado en este momento, si le pido un autógrafo de seguro me corta la cabeza. La única forma segura en que me pueda acercar a él para tomarle una foto, es que esté bien amarrado», y Darren frunció el ceño, porque él había pensado que ese era otro autógrafo que no conseguiría, pero de hecho, Dooku había estado amarrado en varias ocasiones, si él lograra acercarse en ese momento, obtendría su autógrafo. Sería algo peligroso, pero las oportunidades había que aprovecharlas, y Darren sacudió la cabeza en su mente, mientras todos en el puente lo miraban de forma extraña. No era el momento para pensar en los pequeños premios. «Maestro, no se distraiga con premios menores, le estoy diciendo que los separatistas nos van a disparar en cuanto salgamos del hiperespacio, vamos a convertirnos en las primeras víctimas de esta guerra. Si no va a hacerme caso, al menos pongámonos cerca de una cápsula de escape, para cuando este crucero estalle», dijo Darren, y Windu frunció el ceño, pues Darren dejó ver algo de sus emociones, para indicarle que esto era serio, y que él no estaba bromeando. «¿Estás seguro?», preguntó Windu. «Maestro, ya escuchó al cazarrecompensas, somos meras marionetas en esta guerra orquestada por los Sith», dijo Darren.
Maestro Windu, no podemos regresar. Estoy segura de que podemos hacerle ver a los separatistas el error en estas acciones, si es que hay un ejército en Geonosis, dijo la senadora Amidala, que era la líder de esta misión de paz. Ella era igual a los Jedi y la mayoría de gente en la galaxia, no podía creer que no pudiera evitar la guerra si se lo proponía. Los senadores que acompañaban a Padmé asintieron. Maestro Windu, Padmé tiene experiencia en estos temas, no es nuestra labor interferir, apoyó Anakin, haciendo parpadear a Windu de la sorpresa. Darren miró a Anakin con los ojos entrecerrados. Creo que debí hacerte firmar como el sim elegido de la fuerza, pensó Darren con resentimiento, este mocoso hormonado en verdad era molesto. Darren miró a Windu. Maestro, solo diré una cosa, y es que este plan, ¿le parece una buena idea a Anakin?, dijo Darren actuando como un Sith, y usando los sentimientos de Windu en su contra, lo que le hizo preguntarse si no estaría mejor del lado de Palpatine, pero entonces sus planes futuros no tendrían sentido, y al lado del Sith, su vida correría peligro en todo momento. Windu no dudó, y miró al almirante que comandaba el crucero. Almirante, cambie nuestro rumbo, no abandonaremos la misión, pero asegúrese de que tenemos espacio de maniobra al llegar, y lugar para retirarnos en caso de que abran fuego contra nosotros en grandes números, ordenó Windu. Maestro Windu, en esta situación, cada segundo es vital, se quejó Padmé, cuyo cerebro no parecía poder establecer una prioridad para su vida, o no consideraba que estaba apostando su vida. Windu no miró a Padmé, sus sentimientos por Anakin eran dominantes y Darren lo sabía, por lo que siguió mirando al almirante. Almirante, tomaré la responsabilidad, por cualquier consecuencia que esto pueda tener, por favor siga mis instrucciones, repitió Windu y el almirante asintió. No había discusión entre la palabra de una senadora y la de un maestro Jedi, los senadores no eran conocidos por tener poderes especiales, por lo que el almirante comenzó a hacer preparativos y a dar órdenes para cambiar el curso, lo que hizo que los senadores se quejaran porque perderían 1 o 2 horas. Darren solo suspiró de alivio, y se dio media vuelta para salir del puente. Padawan, ¿a dónde vas?, preguntó Windu. A ver el estado de nuestras defensas y a ver con qué contamos para defendernos cuando esta nave sea atacada, dijo Darren, añadiendo en su mente que iba a ver las cápsulas de escape, y si no era mejor tomar una nave en caso de que consiguiera una. Maestro Plo-Koon, Maestro Kenobi, acompáñenlo, dijo Windu, que al parecer había decidido confiar en él. Obi-Wan arrastró a un rezongante elegido, que todavía se quejaba de favoritismos, debido a la decisión de Windu. No tenemos ni un cuarto de los cazas que deberíamos, por poco nos faltan operadores para los cañones, falta personal militar, y oficiales, no tenemos suficientes naves, faltan transportes. En este punto, me sorprende que las cápsulas de escape estén completas, y que no hayan vendido la mitad de ellas, dijo Darren sin ocultar su enojo, cuando terminó de revisar los recursos con los que contaban para enfrentar el ataque que estaría sobre ellos en un momento. Padawan, serena tus emociones, dijo el maestro Plo-Koon, que examinaba un caza que había sido desmantelado para obtener piezas para otras naves. Ellos estaban en el hangar principal del crucero. Padawan, confía en la fuerza, dijo Obi-Wan, pero lejos de calmar a Darren esto lo hizo enojar más. ¿Confiar en la fuerza?, preguntó Darren con sorna, porque ya había tenido suficiente de los Jedis. Los dos maestros y el elegido se tensaron, porque él no disimuló su ira. Maestros, en este momento, creo que soy el único en toda la Orden Jedi que en verdad confía en la fuerza y sigue su voluntad, pues todos van por su propio camino, y hasta el elegido de la fuerza hace lo que le apetece. La fuerza, ya nos advirtió que esta guerra no se puede evitar, pero los maestros del Consejo la ignoran, y aquí estamos de camino a una posible muerte. Les advertí que hicieran caso y dejaran que las cosas que iban a pasar pasarán, pero son arrogantes, y creen saber más que la fuerza, que es omnipresente, y si dice que es inevitable, en vez de reflexionar y discernir la causa de esto, para poder afrontar sus consecuencias, deciden actuar, asumiendo cosas de las que no tienen idea. Maestros, estoy realmente frustrado, dijo Darren, mientras sentía que el crucero salía del hiperespacio. Padawan, el Consejo actúa por el bien de todos, y no puedes actuar basado en suposiciones, y el sermón del maestro Obi-Wan se detuvo, cuando las alarmas empezaron a sonar por todo el crucero. Maestro Plo-Koon, hay una formación de batalla en la órbita del planeta, hemos salido a distancia de ellos, pero han bloqueado las comunicaciones y lanzado bombarderos y droides buitre, nos están atacando, no responden a nuestras llamadas, informó Windu desde el puente del crucero.
Darren ni siquiera tenía ánimos para decirte lo dije, solo suspiró con abatimiento y pesar. ¿Cuántos droides buitres hay? ¿Qué número de bombarderos? ¿Tiempo de llegada? ¿Podemos saltar al hiperespacio? Preguntó Darren tomando la comunicación. Estamos en un pozo de gravedad, tiempo de alcance 10 minutos, tiempo de entrada al hiperespacio 20 minutos, son miles de cachas, y 20 bombarderos, informó Windu. Darren hizo cuentas, tenían 150 cachas, pero solo 100 pilotos, 3 lanzaderas, y el mismo crucero que no era de mucha ayuda contra cazas. Maestro Windu, si nos enfrentamos a ese número de naves, solo los droides buitres pueden derribarnos, debemos destruir el generador del pozo de gravedad, no debe estar lejos, y supongo que no hay una flota defendiéndoles y ha podido tomarnos por sorpresa, dijo Darren. Si destruían el generador de pozo de gravedad que los apresaba, podrían huir antes de que llegaran a derribarlos. Por supuesto, habría defensas, y salir y entrar les llevaría tiempo, lo que ocasionaría que muchos pilotos murieran, pero no había más que hacer, para sobrevivir. ¿Maestro Plo Koon? Preguntó Windu. Es nuestra mejor opción en esta situación, pero necesitamos más pilotos, dijo el maestro Plo Koon. Vamos en camino, preparen todo, dijo el maestro Windu mientras los pilotos eran llamados al combate. 2 minutos después, el maestro Windu y el maestro Piella llegaron para unirse a los pilotos mientras Darren revisaba un caza, con una extraña sensación de pesar, porque este era su primer vuelo, pero era una lucha desesperada por sobrevivir. Maestro Plo Koon, ¿cuáles son los detalles del plan?, preguntó Windu apenas llegó. Darren y los Jedi se acercaron, mientras los senadores que habían llegado allí siguiendo a Windu miraban a todos lados, siendo inútiles en esta situación. No tenemos tiempo suficiente antes de la llegada del enemigo, enviaremos a un bombardero y 30 cazas a destruir el generador de pozo de gravedad, mientras el resto distrae a la flota de cazas enemigos, dirigiré este grupo en persona, tengo buenas calificaciones como piloto, dijo el maestro Plo Koon. Darren vio en un datapad, que él estaba en el grupo de ataque al generador de pozo de gravedad, ubicado en uno de los muchos asteroides que rodeaban Geonosis. Maestros, muevan a Anakin al grupo de distracción, es un gran piloto, con él y el maestro Plo Koon, ganaremos más tiempo, dijo Darren. Padawan y maestro, puedo hacerlo, interrumpió Anakin a Obi-Wan, y este miró a Windu al que no parecía gustarle la idea. Maestro Windu, el Padawan debería quedarse en el grupo de ataque, intervino el maestro Plo Koon, que lo había puesto allí en primer lugar. Darren se llevó la mano a la cara con frustración, mientras Anakin se preparaba a hacer una pataleta, pero el gesto de Darren hizo que todos lo miraran. Maestro Plo Koon, el elegido de la fuerza no morirá, la voluntad de la fuerza lo protegerá, puede confiar en ello, y apostar por ello en cualquier momento, la fuerza es omnipresente, no se equivoca, le recordó Darren, no entendía por qué los Jedi eran tan necios. Anakin era el elegido, podían enviarlo de cabeza a un agujero negro y sobreviviría. Anakin sonrió y sacó pecho, pero los Jedi aún duraban. Maestros, les aseguro que él no morirá, puede que termine chamuscado como un churrasco a la parrilla, sin piernas ni brazos, con un respirador artificial, pero no morirá, pues los Sith siguen por allí y hasta que no los mate a todos, él seguirá con vida, nadie puede escapar de la voluntad de la fuerza, y como un hombre sabio dijo una vez, mientras haya vida, hay esperanza, concluyó Darren, y se dio media vuelta para darle una palmada en el hombro al elegido, que ya no parecía muy dispuesto a estar en el grupo de distracción, para apresurarse a su propio caza. Y al final, Anakin fue incluido en el grupo de distracción, y Windu dirigió el único bombardero con el que contaban para destruir el generador de pozo de gravedad, que estaba defendido por baterías antiaéreas. Y 13 minutos después de iniciada la operación, el crucero de la República saltó al hiperespacio. Habían perdido 5 pilotos en el ataque al generador de gravedad y otros 20 en el equipo de distracción, que ganó algunos minutos para que la flota de cazas enemigas no llegara al crucero. No habían perdido tantos pilotos como creyó Darren en un principio, gracias a que el elegido era realmente un prodigio como piloto, y entre él y el maestro Plo Koon hicieron un gran trabajo, y no era que Darren se sintiera culpable, y Darren miró a Anakin acercarse a él con cautela. No estoy tan molesto, solo hoy es la primera vez que tantas personas mueren de forma violenta a mi alrededor, solo trato de asimilarlo. Supongo que ya tuviste esta experiencia en Naboo, cuando fuiste parte de la pequeña flota de cazas que derribó la nave de control separatista, dijo Darren, que observaba el hiperespacio desde el hangar, donde Windu hacía control de daños. Anakin parpadeó de sorpresa, pero asintió colocándose a su lado.
Nunca te lo habían dicho, ¿cierto? Preguntó Darren, y por un segundo, Anakin no pareció saber a qué se refería, pero luego se tensó, y el temor fue perceptible por lo que ya lo había entendido. Darren suspiró, y asintió. Memento mori, dijo Darren, y Anakin le miró sin entender. Anakin, una vez escuché una historia, sobre un gran hombre. No uno bueno, sino uno grande. Un general, un guerrero, un líder, un político, diplomático, y erudito. Cuando esta persona caminaba por las calles, la gente lo alababa de mil maneras, llegaban hasta adorarlo. A los oídos de este gran hombre, solo llegaban las alabanzas de sus adoradores, y las palabras malintencionadas de aquellos que le envidiaban, pero eran pocas, y por lógica, su ego debió crecer sin parar, pero este hombre, logró mantener sus pies en la tierra hasta el día de su muerte, pues a su lado, él contrató a un ayudante, cuya única función, era siempre susurrar a sus oídos. Memento mori, recuerda que morirás, dijo Darren y Anakin se estremeció un poco. No eres inmortal, Anakin. Aunque eres un semidios todopoderoso, sigues siendo un mortal, y tu destino, aún puede ser el de un mortal. Un hombre sabio dijo una vez. Hay destinos peores que la muerte. Lo que quiero decir es. Eres demasiado arrogante, Anakin Skywalker. No soy arrogante, puedo hacer cosas que nadie más puede, pero siempre me enseñan lo mismo que ya he dominado, se quejó Anakin con amargura. Darren negó con la cabeza. No, Anakin, eres arrogante, y no puedes hacer nada. Llevas 10 años en la Orden Jedi, y no has aprendido nada. Solo a ser arrogante, dijo Darren con tono cansado. Tu maestro te enseña a levantar un ladrillo, y tú levantas 2, por lo que crees que ya les has superado y ahora quieres aprender a empujar. Pero tu maestro es una persona común, y tú eres un semidios, levantar un ladrillo para tu maestro, es la excelencia, levantar 2 ladrillos, para ti, es mediocridad pura, y aún crees que puedes sentirte orgulloso de eso, pero no tienes nada de lo que sentirte orgulloso, porque eso solo es arrogancia. Anakin, eres el elegido de la fuerza. Un semidios, una vergencia de la fuerza, un ser cuyas meras emociones, doblegan la realidad. Si tu maestro te enseña a mover un ladrillo, extiende tu mano y mueve un planeta entero, esa es tu excelencia, ese es tu poder con la fuerza. Y aun si logras esto un día, y blandes tu poder para mover planetas con tu simple voluntad, antes de dormir, repite. Recuerda que morirás, y entonces comprenderás lo que es la humildad, concluyó Darren y luego apretó los dientes para retirarse. Debido a su enojo, él ya había dicho demasiadas tonterías que no debió decir. Y Darren estaba en su habitación meditando, cuando Windu llegó hasta él. Como encargado de la seguridad en esta misión, Windu tenía que reportar al Senado Galáctico el fracaso de las negociaciones y la hostilidad con que se habían topado. Además de confirmar la presencia de un ejército de droides, él había estado 2 horas ocupado en esto, junto a los desconsolados senadores, que aún no podían creer que una guerra estuviera a punto de suceder, pero era irreversible. Apenas ellos huyeron, los separatistas declararon la guerra. Windu ya se había mentalizado para aceptar esto, y cuando sucedió, le fue fácil serenarse, pero estaba preocupado por su Padawan. Él había mostrado su enojo abiertamente, y para que eso sucediera, era que lo sucedido le había afectado profundamente, pero Windu tenía otros deberes, y solo ahora podía presentarse para cumplir su deber como un maestro. Windu miró a su Padawan, sentado, con las piernas entrecruzadas, flotando a 1 metro del piso, estando en comunión con la fuerza. Como siempre, la conexión con la fuerza de Darren era algo extraordinario. Windu envió una pequeña onda en la fuerza, para indicarle a su Padawan que estaba allí, y la conciencia de Darren volvió a su cuerpo, para asentarse en el suelo y mirarle. Windu esperaba sentir su enojo, pero lo que sintió fue dolor, resignación, y tristeza. Darren suspiró. Recuerda que morirás, dijo Darren con sorna, más para sí mismo que para Windu. Windu ya había escuchado esas palabras, en la reprimenda que Darren le hizo a Anakin, aunque estas palabras ahora, significaban que esa reprimenda era para él mismo. No soy un dios maestro, no tengo el poder para controlar mi propio destino, ni siquiera mi propia vida, todos mis planes, todos mis cálculos, no son nada. Al final, soy tan arrogante y orgulloso como el Consejo Jedi, y al igual que ustedes, la fuerza me ha demostrado una y otra vez, que solo soy otra hormiga en esta galaxia. En este momento, solo los Sith y el elegido de la fuerza pueden dictar el destino, y el elegido es un mocoso engreído que se cree inmortal, y al que los Sith hacen bailar como a una marioneta. Estamos perdidos, dijo Darren.
Windu hizo una mueca. Antes, Darren le había dicho palabras similares sobre los Jedis, pero antes, él no se incluía en esa lista. Ahora era claro que lo hacía. Él había dejado ir su superioridad. Windu sabía que debía decir algo. Después de todo, fue el consejo quien obligó a Darren a actuar, algo de lo que ya se había quejado. Windu también lo escuchó, pero no sabía qué decir, porque Darren ya había hecho lo correcto, dejar ir, y entender que su vida era parte de todas las demás, y que él no podía resistirse a la voluntad de la fuerza, debía aceptar y dejar ir. Esas eran las enseñanzas Jedi, y él las había aplicado, algo que no había hecho el consejo, y sobre lo que tendrían que meditar en el futuro. Padawan, parte de dejar ir, es mantener la esperanza en la voluntad de la fuerza. Si logras hacer eso, entonces tu corazón alcanzará la paz, aconsejó Windu, decidiendo optar por un consejo del maestro Yoda. Darren lo miró a los ojos, y Windu se sintió incómodo, porque esa mirada le decía con claridad, que no había esperanza y que sus palabras eran una burla. Windu no entendió, y Darren se dio de cuenta de ello. Esperanza, dijo Darren con un suspiro. La última calamidad en la historia de la caja de Pandora, eso es lo que nos queda. Alguien se pasará 20 años en un pantano, comiendo bichos, y creyendo en esta esperanza. Los Sith serán derrotados, la fuerza no fallará. Eso es definitivo, podemos apostar a ello. Pero solo eso es definitivo, nada más lo es, y yo he descubierto que soy demasiado ambicioso como para que esto me dé alguna satisfacción. Maestro, desde que nací en este mundo, he sido consciente de mí mismo. Por eso veo mi propia vida, como un milagro. He disfrutado cada momento, las cosas que he visto. Las cosas que puedo hacer, cada una de ellas, es un regalo que adoro, aprecio y valoro. Estoy feliz solo de dar un paso. Maestro, soy consciente del regalo que se me ha dado. Sé que no estoy aquí para ser egoísta y vivir mi vida sin preocupaciones. Todos tenemos un propósito, y si un gran poder implica una gran responsabilidad, es evidente que una gran recompensa, también implica que mi deuda es grande. Pero quería más. Quería el control sobre mi propia vida, quería un futuro que me pareciera aceptable, pero no tengo el poder para forjarlo, pues los Sith lo han acumulado por 1000 años, y tienen la República en sus manos. Por más que dé vueltas, al final, solo queda la llamada esperanza. Los grandes filósofos de la vida, en las grandes obras de la literatura, películas, obras de teatro, en todo ello, es la esperanza lo que anima a los héroes a lograr victorias épicas, victorias que cambian el mundo, o simplemente metas que parecían imposibles. Pero en la realidad, la esperanza produce tragedias el 99% de las veces. Por eso en cierta historia antigua, es una calamidad. No siempre es igual, hasta se podría decir que no es la esperanza sino el resultado de la ignorancia, pues si combinas la esperanza con buenos planes y recursos, entonces los resultados mejoran. Pero entonces, ¿no podrías decir que el resultado es obra de los planes, cálculos y recursos y no de la esperanza? Preguntó Darren. Windu por fin entendió. Y si lo pensaba un poco, era lógico que alguien tan calculador como Darren tuviera problemas para confiar en un sentimiento, que a sus ojos no necesitaba, pero la situación actual, era una prueba de que, de hecho, sí lo necesitaba. Windu pensó que él tampoco era alguien calificado para este tema, porque confiaba más en lo que veía que en lo que podía ser, por lo que él se sentó, y decidió ser sincero con su Padawan. Padawan, el maestro Yoda te aconsejaría que vayas en contra de tus cálculos y planes, pues a sus ojos no hay un futuro sin la esperanza en él. Yo podría darte ese mismo consejo, pero mi esperanza, de hecho se basa en mi confianza en mis propia habilidad, capacidades y planes futuros. Entonces sí tengo esperanza, pero es una esperanza en lo que yo mismo puedo hacer, explicó Windu. Nadie le convencería de que tuviera esperanza en cosas como el llamado elegido de la fuerza. Maestro, ¿no es eso la definición de egolatría? Preguntó Darren, y Windu parpadeó. No, Padawan, la egolatría se basa en la ignorancia, igual que la propia arrogancia. Te aseguro que mis capacidades no están basadas en la ignorancia, y tampoco los están tus cálculos y planes, sentenció Windu con una sonrisa amenazadora. Este Padawan era alguien muy suelto de lengua con su maestro. Darren también se rió. Entonces, maestro, aunque puedan fallar, mantendré la esperanza en mis propios planes y cálculos, dijo Darren, y Windu asintió. Y Darren regresó a Coruscant, donde la guerra fue declarada por mayoría de votos, convirtiendo a Palpatine en el comandante supremo del gran ejército de la República, y a los Jedis en sus marionetas, dándole la posibilidad de enturbiar aún más su reputación, ya manchada por los constantes conflictos que no podían resolver.
Visto desde otro punto, todos estos conflictos ya estaban allí, y Palpatine solo tenía que echar un poco de sal a la herida para que el resto de la República sintiera el dolor, pero el problema fundamental ya estaba allí. La ingobernabilidad y falta de presencia de la República, en el borde exterior, que provocaban el nacimiento de organizaciones criminales, como el clan de los Ut, el sindicato de las especias, los saqueadores mandalorianos, los clanes piratas, los mercenarios, la esclavitud, y mucho más. Esto no era obra de los Sith, era la decadencia de la República. El siguiente problema, era la injusticia. No era desigualdad, de hecho, la desigualdad promovía el desarrollo, era la injusticia lo que corroía a la República, pues los recursos de esta, en su mayoría venían del borde exterior, y eso significaba que gran parte de la riqueza, venía de allí, pero lo que recibían a cambio era explotación, miseria, muerte y esclavitud. Esto no era desigualdad, era injusticia, un hecho que provocaba odio, e ira, un odio que Palpatine aprovechaba, y aumentaba, por lo que no era de extrañar que los senadores separatistas, fueran en su gran mayoría, parte de los mundos del borde exterior. ¿Quería decir esto que los separatistas eran los buenos, tenían razón y debían ganar? La respuesta simple, era absolutamente no. La respuesta larga, Palpatine controlaba a ambos bandos, los separatistas tenían un líder que era Dooku, que había planteado una guerra de terror, para asegurarse de que nadie en la República Central, sintiera ninguna empatía por los separatistas, a pesar de que sus propuestas, parecían ser las correctas. No había buenos o malos en esta guerra, solo había Palpatine metiendo mano en todos lados y logrando sus objetivos, lo que llevaba a la conclusión de que esto no era una guerra, era un teatro, que no traería ningún beneficio a nadie más que a Palpatine. Por todo esto, Darren, a pesar de que sus planes y cálculos fallaron, y por un pelo de Windu calvo, no murió dos veces, él decidió confiar en sí mismo, y seguir adelante con sus planes. El consejo pareció tener algo de vergüenza, por el terrible desastre que estuvieron a punto de causar al obligar a Darren a colaborar, cuando él les advirtió del peligro, y no volvieron a llamarle, ni preguntarle nada. Palpatine también pareció recapacitar, después de que Darren torciera sus planes, y no volvió a intentar matarlos de forma directa, aunque Darren se enteró de que había una recompensa por su cabeza, por lo que si por casualidad un mercenario lo mataba, el Lord Sith no se iba a quejar.